Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias en países de las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio eterno. Este programa, que es semanal, pero nos trae experiencias maravillosas con el Señor, sobre todo porque es hecho especialmente para usted y para toda su familia. En el proyecto de salvación de Dios para el hombre, hay la participación activa de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en resumen, el Padre es aquel que elige, el Hijo el que llama, y el Espíritu Santo es aquel que conduce al hombre por el camino para que este hombre alcance la salvación. En el programa de hoy, en el segmento de Lecciones del Manaim, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa van a hacer una explicación sobre el tema del Espíritu Santo y la salvación. Después, en el segmento Loor de la Iglesia Fiel, va a conocer la historia de la composición del Loor Ruda Cruz. En el segmento de accesibilidad, la doctora María hablará sobre el trabajo de los profesores de la Escuela Bíblica Dominical y de accesibilidad. La profesora Janaína Sumac nos enseñará la introducción del Loor Tengo una lámpara, ahora para flauta, en el segmento de Perfecto Loor. Después, en la clase de intermedios, adolescentes y niños, la profesora Carla Figueira hablará sobre el encuentro de José con sus hermanos. Participe ahora del segmento Lecciones del Manaim. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor, Pastor Daniel. La paz del Señor a todos. Es una satisfacción contar con su importante audiencia. Hemos recibido diversos mensajes con testimonios y comentarios sobre el programa anunciando el Evangelio eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Solo necesita aproximar la cámara de su celular a este código QR y será dirigido a un número de WhatsApp, a través del cual podrá enviarnos un mensaje. Participe, envíe su mensaje, su testimonio, su experiencia. Todos los mensajes son leídos y tienen gran importancia para nosotros. La primera de ellas que vamos a citar hoy viene de Portugal, de la localidad de Oliveiras, de región de Luis Bora, mandada por José Carlos Alves, que así comenta: cada que veo el programa anunciando el Evangelio eterno, he recibido la bendición de conocer un poco más del Señor Jesús. El programa es uno de los beneficios maravillosos de la gracia de Dios para nosotros. Débora Cortés de Guaraparí, Espíritu Santo, escribió:
En cada programa hemos aprendido más de la obra del Señor y vivido experiencias maravillosas. En estos últimos días, usando el programa, evangelicé a un joven y él aceptó al Señor Jesús el domingo pasado. ¡Qué bendición! Gloria a Jesús, maravilla. Dejamos una pregunta y fueron tantas las respuestas que nosotros vamos a traer algunas de la misma pregunta del último programa, que al respecto de la importancia de la palabra viva para la vida de aquellos que están viéndonos ahora mismo. Una respuesta viene de Sao Paulo, Luzbaldo Santos, que dice: la Biblia es la que enseña cómo debo andar en el camino de la verdad, que nos conduce a la eternidad con Dios en el camino que es Jesús. Isaías Ceboy de Aguiares de Penedo, Río de Janeiro. Él dice así: trabajo tomando algunas decisiones, muchas de las cuales no puedo ni imaginar el desarrollo. En esos momentos, la Biblia, por lo tanto la palabra viva, ha sido mi dirección constante. ¡Qué maravilla, qué bendición! También Gracieli Asunción Saltos de Matos, de Porto Seguro, en Bahía. Nosotros mandamos nuestro abrazo a los hermanos de todo el noreste. Y ella dice: la Biblia es más que un libro que cuenta historias. Es la boca de Dios hablando conmigo. La palabra viva, dándome siempre una respuesta, una dirección, una instrucción. La palabra revelada es el manual para llegar a la eternidad con Dios. Muy importante lo que ella dijo, ¿no? Amén. Agradecemos la participación de todos los que nos enviaron sus comentarios. Hoy, nuestro tema será el Espíritu Santo y la salvación. Comenzando con la lectura del texto bíblico que está en Hebreos 10, versículo 29. Que nosotros vamos a leer ahora. ¿Qué tiene que ver esto con salvación? Usted va a entender durante la exposición. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Vean, si nuestro tema es el Espíritu Santo y la salvación, nosotros no podemos dejar de mencionar la figura de la sangre de Jesús, que es su Espíritu Santo. Esto nos lleva a algunas referencias, como el Cordero de Dios, Jesús como Cordero de Dios, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Fue Juan el Bautista quien tuvo la revelación, la señal que apuntó al Señor Jesús como el Cordero de Dios, como leemos en Juan capítulo 1, versículo 29. Y antes de leer, todos deben estar percibiendo que hay una secuencia. Estamos hablando del Espíritu Santo y la salvación. En el programa anterior fue el Cordero de Dios. Es toda una secuencia. Y de la doctrina. Y así dice el texto: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue un profeta que comenzó a predicar en el desierto de Judea, anunciando la necesidad del hombre para que se arrepienta de sus pecados. Las personas de Jerusalén y de toda Judea, dice la Biblia, conocían a Juan el Bautista y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando a Dios sus pecados. Fue cuando el Señor Jesús fue hasta Juan el Bautista, y Juan le dijo cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús, él dijo lo que está en este versículo: he aquí el Cordero de Dios. Al apuntar Sergio y profetizar sobre el Señor Jesús, observen, como Cordero de Dios, Juan el Bautista estaba profetizando también
sobre el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Sangre que tipifica proféticamente al Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Amén. Para entender el alcance profético de la expresión utilizada por Juan el Bautista al respecto del Señor Jesús, se hace necesario volver un poco en la historia y recordar el origen y la función del sacrificio instituido en el Antiguo Testamento para perdón de pecados y para acceso a la presencia de Dios. Y vamos a hablar de forma específica, particular, sobre la salida del pueblo de Israel del Egipto y después, durante aquella jornada entre la salida de Egipto hasta Canaán, la edificación y utilización del tabernáculo a través del culto levítico. Porque al salir de Egipto, Sergio, Israel comenzó la jornada de 40 años hasta la tierra de Canaán, que era la promesa de Dios para aquella nación. Y fue en esta jornada, en el desierto, en la que Dios orientó, reveló la edificación y la utilización del tabernáculo, como está escrito en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Que dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Este santuario era el tabernáculo. Vemos aquí que en esta figura ilustrativa del tabernáculo, después de la puerta principal, la entrada principal, que era la puerta o entrada, el primer objeto, el primer utensilio con el que uno se encuentra era el altar del holocausto, el lugar en que el holocausto, es decir, el derramamiento de la sangre de la víctima, era realizado. Una comparación, semejanza profética con el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz, que es figura del Espíritu Santo, la sangre de Jesús. Entonces, solamente, volviendo al tabernáculo, solamente con la sangre derramada aquí, en el altar del holocausto, el israelita obtenía perdón de los pecados y acceso a la presencia de Dios. Quiere decir, sin el derramamiento de la sangre, sin el sacrificio, no había perdón, no había presencia de Dios. Exactamente. En el Antiguo Testamento, el animal utilizado en el sacrificio de expiación de pecados expresaba una profecía en la figura del sacrificio del Señor Jesús que aún estaba por venir. El animal, la víctima, era tomada del medio del rebaño de aquel que ofrecía el sacrificio. Era un recurso que estaba al alcance del hombre en aquella época. Podemos decir entonces que en el Antiguo Testamento, Sergio, era el Cordero del hombre. No era de Dios. Cuyo origen era terrenal, más allá del hecho de que el sacrificio no era permanente, es decir, tenía que ser realizado 2 veces al día y repetido continuamente. Ya cuando Juan el Bautista miró al Señor Jesús, como nosotros ya vimos aquí en el texto de Juan 1:29, él apuntó al Señor Jesús dando énfasis en 2 aspectos principales, que están aquí, estos aspectos, en este cuadro. ¿Cómo Juan el Bautista identificó a Jesús? Primer aspecto, el origen, el Cordero de Dios. Y el segundo aspecto, la eficacia y el alcance. Quita el pecado del mundo. Quiere decir, no era más el Cordero del hombre, era Cordero de Dios. No era un sacrificio frágil, limitado. Era un sacrificio eterno, único, perfecto, para quitar el pecado del mundo. El origen eterno del Señor Jesús y el envío de Él al mundo de parte de Dios fueron providencias de Dios para la salvación del hombre. Por tanto, podemos entender que la salvación y el perdón de los pecados no se alcanzan por el esfuerzo humano, por las obras, por los recursos terrenales. Esto viene de parte de Dios, es por su gracia.
salvación es una providencia de Dios para el hombre. Y la sangre derramada por el Señor Jesús, es decir, su Espíritu Santo, nos perdona de todos nuestros pecados, como leemos en 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él, como Jesús, está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hemos hablado mucho sobre la palabra de Dios en la Biblia, y también de diversos aspectos de la doctrina de salvación, y es necesario reforzar el entendimiento al respecto de todo aquello que es básico y es fundamental en el proyecto de salvación. Observen, el elemento fundamental que nos une a la eternidad es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, que fue dado por el Señor Jesús cuando Él derramó en la cruz del Calvario su sangre. Esto porque el derramar de la sangre de Jesús es la figura profética del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que está registrado en Hechos 2, 1 y 4. Que muestra que el derramamiento del Espíritu Santo es: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo, entonces Daniel, fue derramado en el Pentecostés para dar vida a un cuerpo que aún no tenía vida, y este cuerpo es la iglesia fiel del Señor Jesús. Por tanto, Sergio, la sangre del Señor Jesús, es decir, su Espíritu Santo, es el que da la vida a la iglesia. ¿Y cuál es la función? Podemos preguntar para que esté mejor comprendido. ¿Cuál es la función de la sangre biológica de nuestro cuerpo, de nuestro organismo? La sangre purifica y alimenta. Y esa es la misma función del Espíritu Santo en la vida de la iglesia: alimentar y purificar. Y por eso el Espíritu Santo es el elemento fundamental que nos da comunión y que nos une a la eternidad. Y aquí, delante de todo esto, está un texto que nosotros leímos en el inicio de este programa. Más allá de que hayamos mostrado sobre el proyecto de salvación unido a la sangre de Jesús, que es la figura profética del Espíritu Santo, la Biblia es clara, está aquí en el texto, que Dios no acepta que el Espíritu Santo sea agredido, ni que sea profanado la sangre de Jesús. Y en verdad, no hay perdón, ni en esta ni en la siguiente vida, para aquellos que hacen esta afrenta al Espíritu Santo, a la sangre de Jesús, a la vida que Jesús trajo de la eternidad, conforme vemos en Marcos 3:29. Que dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. El Espíritu Santo, que es la vida que Jesús trajo de la eternidad, habita en el hombre que cree, y que vive la fe pautada en la palabra de Dios. Pero cuando el hombre cree, él predica y dice que tiene una experiencia de salvación, y hasta es usado y tiene la experiencia de salvación, y después niega todo esto, él está pisando la sangre de Jesús, como está aquí en el texto escrito que leímos ya. Y cuando esto sucede, es profanado la sangre del testimonio con la que el hombre
había en el pasado sido santificado. En el proyecto de salvación, Dios elige, Jesús llama y el Espíritu Santo santifica. Es lo que nosotros hemos mostrado en este cuadro. El Espíritu Santo es quien santifica y conduce, lleva al hombre por el camino. ¿Para qué? Para la vida eterna. Es el proceso en santificación. Y por esto, observen, el Espíritu Santo es esencial, es indispensable para dar al hombre comunión y conectarlo a la vida, al camino y a la eternidad con Dios. Cuando el hombre acepta la sangre del Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, es decir, acepta y recibe, guarda al Espíritu Santo, entonces el hombre alcanza la salvación, la vida eterna. La sangre de Jesús es la sangre del Cordero, inmaculado. La sangre del Cordero sin mancha, que es el Espíritu Santo, aquel que nos lleva a la eternidad. Cuando tenemos al Espíritu Santo, verdaderamente estamos dentro del proyecto de salvación establecido por Dios, siendo ya santificados para entrar en la vida eterna. Amén. Y el Espíritu Santo, entonces, nos conecta a la eternidad. Y a través del Espíritu Santo, de la sangre de Jesús, de este poder, nosotros conseguimos entrar en los misterios de la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo alcanzamos la Biblia, aquello que es profético, las revelaciones de la palabra, dejando a un lado la letra y cualquier perspectiva humana de la razón, que es una necesidad para el creyente en Jesús. Tener vida, como está registrado en 2 Corintios 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Que la palabra de Dios sirva para tu vida espiritual y para tu edificación. En este momento, en estos días actuales de tantas aflicciones, esté en comunión con el Espíritu Santo y dentro del proyecto de salvación, guarde esta bendición, clame en su corazón. La sangre de Jesús tiene poder, donde esté, en cualquier lugar, y así Dios te dará la bendición que tú necesitas. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén, gloria a Dios. El segmento Lecciones del Manaim tiene todo su contenido producido a partir de los seminarios y de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. La Escuela Bíblica Dominical se lleva a cabo todos los domingos a las 10 horas de la mañana por horario de Brasilia por nuestro canal de YouTube. Continúe viendo el programa Anunciando el Evangelio Eterno con los segmentos que vendrán a continuación. Dejaremos una pregunta y solo necesita aproximar la cámara de su celular al código QR mostrado ahora y la pregunta le será enviada en portugués. Aquí está la pregunta en español. ¿Cuál ha sido su experiencia con el Espíritu Santo en el proyecto de salvación? ¿Cuál ha sido su experiencia con el Espíritu Santo en el proyecto de salvación? Participe enviando su comentario, su testimonio, su experiencia. Enseguida lo invito a participar junto con nosotros de un loor, de una alabanza. La alabanza libera, el loor, la glorificación agrada a Dios. Él es digno de toda honra, de toda gloria y de todo loor. A todos, la paz del Señor Jesús.
La paz del Señor. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, sempre, seja onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Tanto nome adorável em Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Las experiencias con la composición de loores siempre nos impresionan, sea por la intensidad de la acción de Dios o sea por la belleza y la profundidad de la poesía inspirada por el Espíritu Santo. Hoy, en el segmento El Loor de la Iglesia Fiel, usted conocerá la historia de la composición de un loor llamado Ruda Cruz. Fue inspirado en este escenario
de dolor y redención, y también al pasar por duras pruebas, que el americano George Bernard compuso el himno Ruda Cruz. La historia de este siervo comienza en Ohio, en Estados Unidos, lugar donde él nació. En Iowa, Bernard entregó su vida a Cristo y también se casó. Al lado de su esposa, dedicó 40 años de su vida al Evangelio. Escribió más de 300 himnos, glorificando a Dios en todos ellos. Ruda Cruz quedó bastante conocido entre los prisioneros de una penitenciaria de los Estados Unidos por estar durante mucho tiempo en la programación de una radio local. En 1924 fue traducido al portugués por el misionero americano Alma Ryan Morgan. El himno Ruda Cruz representa para la iglesia fiel la confianza en un hombre noble que fue a una tierra distante y va a volver. Esta canta el grito del amor de este pastor por las ovejas, el grito de la cruz, la muerte, el Calvario y su resurrección. De cruz erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela glória provei, para mim todo bem, tenho nela real salvação.
Los profesores y profesoras de la escuela bíblica dominical siempre tienen la responsabilidad de transmitir a nuestros niños intermedios y adolescentes aquello que la palabra de Dios dice, con total fidelidad al texto y la revelación del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando hay en la clase un niño con una necesidad especial? ¿Cómo vencer este desafío? Hoy en el segmento de accesibilidad, la doctora María Amin va a tocar este tema. La paz del Señor, hermanos. Nuestro asunto de hoy está dirigido para los profesores de la EBD, Escuela Bíblica Dominical. Frente a este trabajo de accesibilidad, ¿cómo quedan los profesores en este momento? Y ahora, ¿cómo se sienten los profesores frente a esta nueva demanda que se presenta? Algunos hasta pueden estar sintiéndose incapaces para enfrentar ese desafío. Muchos hasta pueden estar diciendo que ya no pueden ser más profesores porque no van a poder lograr atender a este público, a estos niños. Pero, profesores, profesoras, calma. El Espíritu Santo es aquel que nos capacita y así como los capacitó hasta hoy para enseñar a nuestros niños intermedios y adolescentes, Él mismo nos capacitará para enseñar a los niños con deficiencia y a aquellos que necesitan de alguna accesibilidad. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 14, versículo 27, el Señor Jesús hablando con nosotros, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No tenga miedo. Entonces nosotros no necesitamos tener miedo frente a este desafío. Nosotros seremos capacitadas por el Espíritu, porque Él es quien opera todo en nosotros. Y vamos a recordar cuando fuimos levantados como profesores, cuáles fueron los requisitos, qué era necesario y todavía es necesario. Cualquier hermano o hermana para ser levantados para esta tarea. El trabajo de niños ya está estructurado hace años, muy bien esquematizado, y nosotros recibimos material mensualmente con todo preparado para que nosotros podamos dar una enseñanza de una manera unificada. Todos en cualquier lugar reciben la misma enseñanza. Y eso es maravilloso, lo que el Señor hizo en nuestro medio. En este trabajo existe apostilla de orientaciones que ustedes pueden buscar en la página 16, las características de los profesores. Y de las diversas características indicadas en la apostilla, yo seleccioné estas que son las más esenciales y básicas para nuestra vida. Entonces, para ser una profesora de clase, yo necesito ser bautizada por el Espíritu Santo, conocer la palabra, porque la palabra es un instrumento de enseñanza, tener experiencias con el Señor. Yo solo puedo enseñar aquello que yo vivo. Yo no puedo hablar de algo que yo no conozco, que no tengo experiencia, y tener buen testimonio y sobriedad. Entonces, lo que nosotros necesitamos como requisito es esto, es lo espiritual. Y no necesito para ser levantada en esta obra como profesora de un estudio. Yo no necesito de la universidad, yo no necesito de cursos. El conocimiento es bueno, ayuda, sin duda alguna, hermanos. No estamos despreciando el conocimiento, pero yo quiero aclarar, tu profesora, tu profesor, que no tiene una formación académica, no necesita sentirse amedrentado, atemorizado. Usted sí puede dar clase para estos niños, porque en lo que nosotros vamos a enseñar, tú tienes que ser excelente, que es el conocimiento del Señor, la experiencia en el Señor, en lo espiritual. Entonces, para que podamos enseñar en la iglesia, en la escuela bíblica dominical, yo necesito estar firme en mi vida espiritual. Yo necesito estar afirmada en la palabra. Yo necesito tener seguridad en el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien opera en mí, quien opera en ti y que opera en nuestros niños. Si el Espíritu va a operar en cada niño que oyere la palabra o que
viera la palabra en lenguaje de señas o que lea la palabra en braille, no importa la forma, pero ¿cómo va a llegar esa palabra al niño? Es el Espíritu Santo quien va a operar, y ahí sí nosotros recogeremos frutos de salvación, frutos de fortalecimiento espiritual, frutos de niños preparados para el regreso del Señor. Así como en la salida de Egipto, ninguno se quedó atrás. Nosotros tampoco dejaremos a ningún niño atrás. Y es nuestra función enseñar, prepararlos, y con el Espíritu Santo nosotros lo lograremos. La paz del Señor Jesús. Y los niños intermedios y adolescentes no dejan de enviarnos videos donde muestran su progreso en lo aprendido de los loores, ejecutados con muchos instrumentos diferentes. En el segmento Perfecto Loor, la profesora Yanaína nos va a enseñar la forma facilitada de la introducción del loor Tengo una lámpara, ahora en flauta dulce. Entonces, tome su instrumento y vamos a aprender. Quiero saludar a todos con la paz del Señor Jesús. Qué bendición que estemos juntos, firmes, dedicándonos en la realización. En las participaciones de hoy vamos a ver varios trabajos que están siendo realizados en las iglesias, como las pequeñas bandas, alumnos del proyecto Aprendiz, las orquestas junior. Vamos a ver. Este es el trabajo realizado en la iglesia de San Vicente, Sao Paulo. Estos son los alumnos del proyecto Aprendiz de la iglesia de Itaquera, Sao Paulo. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo de forma facilitada la introducción del loor Tengo una lámpara, y hoy vamos a aprender en flauta dulce. ¿Y ustedes hicieron su tarea? ¿Estudiaron las notas y los tiempos? Vamos a recordar. Estamos en el compás binario, 2 tiempos en cada compás. Atención que al principio tenemos los 2 silencios. Entonces va a quedar así. El primer compás va a empezar con 2 silencios y después tenemos la nota mi con la figura semicorchea. Vale 1/4 de tiempo. Se toca bien rápido. 1, 2, mi, la. Y después en el tercer compás tenemos la figura de corchea con puntillo y semicorchea. Y están unidos como un carrito. Vale 1 tiempo. Vamos a leer las notas. 1, 2, mi, la, sol, 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 fa, mi. Y después vienen 3 silencios. Vamos a detenernos aquí. Para hacerlo más fácil, vamos a aprender esta introducción facilitada parte por parte. Vamos a dividirlo en 3 frases musicales. Amén. Entonces vamos a hacer esta primera frase. Ahora vamos a leer las notas de la segunda frase musical. También una semicorchea que va a ser bien rápido. Do, fa, mi, re, do. Vamos a hacerlo. Ahora, a la tercera y última frase. Vamos a leer las notas. Do, fa, mi, sol, la.
Vamos a hacerlo. Ahora voy a tocar toda la partitura junto con el loor para que observen cómo va a quedar. Vamos a practicar mucho, ¿de acuerdo? Para la próxima clase vamos a alistar las melódicas. La paz del Señor Jesús. Nas batalhas sou vencedor, uso as armas espirituais, revestido de toda a armadura de Deus, serei fortalecido no Senhor. Tenho cingido os lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Tenho sobretudo o escudo da fé e também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Nas batalhas sou vencedor, uso as armas espirituais, revestido de toda a armadura de Deus, serei fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Muchas veces el Señor nos hace promesas y es maravilloso cuando esto sucede porque Él no falla en su palabra. Si Él prometió, se va a cumplir. Usted ahora va a conocer la historia de un siervo de Dios, un personaje de la Biblia, a quien el Señor le prometió que Él gobernaría sobre su familia. 13 años después, Dios cumplió su promesa. Usted va a participar de la clase de niños intermedios y adolescentes con la profesora Carla Figueredo, la historia del encuentro de José con sus hermanos. Nosotros saludamos a todos los niños, intermedios y adolescentes y aquellos que nos ven con la paz del Señor Jesús. El tema de nuestro estudio es el poder de Dios en la vida de José, y en esta clase en especial vamos a ver sobre la historia del encuentro de José con sus hermanos. Vamos a leer conmigo la palabra que será proyectada. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Génesis capítulo 42, versículo 6. La palabra de Dios nos cuenta que José fue gobernador de Egipto. Y durante 7 años él juntó todo el trigo que consiguió y construyó muchos graneros. Y juntó tanto trigo que era como la arena del mar. Y Egipto guardó mucho alimento en ese periodo. Y esto fue exactamente el discernimiento del sueño que Dios le dio al faraón. Cuando José interpretó el sueño, habló que habrían 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y cuando los 7 años de hambre comenzaron, se esparció sobre la tierra. En la tierra de Canaán también hubo hambre, y los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto a comprar alimento. Y cuando llegaron allá, ellos se inclinaron delante del gobernador de Egipto, que era José. Ellos no lo habían reconocido, pero pronto José los reconoció y se acordó de aquel sueño que tuvo hace muchos años atrás. ¿Se acuerdan de ese sueño? José soñó que estaba recogiendo trigo con sus hermanos y amarraban manojos, y en un determinado momento
El manojo de José se levantó y de sus hermanos se inclinaron. ¿Cuántos años atrás José tuvo ese sueño? Pero Dios fue fiel a José y cumplió lo que le había prometido, porque Dios hace con nosotros todo lo que Él promete, Él cumple. Gloria a Dios por eso. Los hermanos de José no lo reconocieron y se fueron. Y después tuvieron que volver a Egipto, y cuando volvieron, José se reveló a sus hermanos. Y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano que vendisteis para Egipto. Y en aquel momento, ciertamente en el corazón de los hermanos de José hubo muchos sentimientos, miedo, pensando de que José se iba a vengar de ellos. Muchas cosas, muchas sorpresas. Pero en verdad lo que pasó fue que José perdonó a sus hermanos. Aquel momento fue un momento muy especial para esa familia, porque ellos pudieron recibir el perdón de su hermano José, pudieron abrazarse y llorar juntos. ¡Qué maravilla! Después de eso, los hermanos de José vuelven a Canaán y contarle a su padre esa novedad. Ellos le dijeron: José está vivo y es gobernador de Egipto. Imagínense la alegría en el corazón de Jacob, porque él pensaba que su hijo estaba muerto, pero descubrió que aún estaba vivo. ¡Qué alegría! Entonces en ese momento la familia se alista y van a Egipto a vivir allá. Y el faraón separó la tierra de Gosén para que ellos puedan vivir cerca, y aún habrían 5 años de hambre sobre la tierra, pero la familia de José estaba protegida. Gloria a Dios, porque Dios lo hizo así. José creyó en la promesa del Señor y el Señor fue fiel a José, y aparte de la bendición de José, bendijo también a su familia. Esta historia de José y sus hermanos tiene una bendición para hablar a nuestro corazón. El mundo, él está viviendo en un tiempo de gran hambre espiritual, porque ellos no creen en la palabra de Dios, no creen en Jesús. Y nosotros sabemos que Jesús es el pan de la vida. Él es el que sacía el hambre de nuestra alma. Por eso necesitamos estar alimentados de la palabra de Dios, buscando al Señor para estar fortalecidos en la presencia del Señor. El Señor quiere darnos esta experiencia de tener un corazón limpio delante del Señor. José, a pesar de haber sido entregado, rechazado, él perdonó a sus hermanos. Es eso que el Señor quiere que entendamos, la necesidad del perdón, de la liberación. Y el Señor nos mostró a través del testimonio de José en esta clase que José creyó en la promesa del Señor. Necesitamos entender eso, que Dios tiene un proyecto de salvación para nuestra vida. Todo ya está preparado. Y si nosotros fuéramos fieles, el Señor también va a dirigir todas las cosas en nuestras vidas. Necesitamos estar firmes en las luchas. No podemos apartarnos del amor del Señor. Tenemos que cada día entender que el Señor ama nuestra vida y quiere realizar una obra de poder en todos nosotros. Que esta palabra sea una bendición para nuestras vidas. A todos, la paz del Señor. Vou viver, se
usted ya sabía que se puede participar del programa Anunciando el Evangelio Eterno de muchas formas y en varias plataformas. Y no solo eso, también puede interactuar con nosotros. Hay muchas personas que ven el programa y han compartido nuestro programa entre sus parientes y conocidos. Hemos recibido muchos mensajes, interacciones y de todas las semanas, y a cada edición del programa Anunciando el Evangelio Eterno, muchos han mandado su mensaje. Continúe interactuando con nosotros. Apunte la cámara de su celular a este código QR que está en la pantalla. Hable sobre los diversos segmentos de este programa, los que les más les guste, las experiencias que ha tenido con nuestro mensaje y también sus sugerencias. Será muy bueno saber su opinión. Ahora, yo quiero hablar contigo, que fuiste tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. Tú que necesitas conocer al Señor. Tú que al oír, al participar de todas las partes de este programa, entendiste que Dios está hablando contigo. Nosotros tenemos un canal directo para atenderte. Puedes llamar gratuitamente a cualquier hora del día. Este número funciona en Brasil. Si vives en Brasil, puedes llamar a este número. Si no, ponerte en contacto con la persona que te envió este link para que él te dé el contacto del pastor, te ponga en contacto para que tú recibas una palabra de parte del Señor, una oración o una aclaración. Síguenos también en Instagram y en Facebook y accede a los sitios de la Iglesia Cristiana Maranata y de la Radio Manaim. Baje las aplicaciones gratuitamente, navegue por ellos y conozca mucho más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. Usted aún puede acompañar nuestra agenda semanal publicada todos los días lunes en nuestras redes sociales. En la aplicación de la Radio Manaim puedes escuchar Lores 24 horas al día y puedes participar y compartir los muchos mensajes. Y así estamos llegando al fin de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata Anunciando el Evangelio Eterno. Y no te olvides, todos los domingos a las 10 de la mañana en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata puedes participar de la Escuela Bíblica Dominical. Esa es la programación que tú no puedes perder. Y la semana que viene, si el Señor nos permite, estaremos juntos una vez más en este horario con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata Anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.